Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a este podcast sobre escritura, bienvenidos de nuevo a Retro Gaming Tales. Ya sabéis que es un podcast producto, pero no solo es eso, es también un podcast donde os hablo de cómo escribir, de a nivel personal cómo conseguí escribir mi primer libro y también trato de daros consejos sobre cómo podéis vosotros escribir, empezar en el tema de la autopublicación y a escribir diferentes obras de ficción, sean ensayos, libros, relatos cortos, etcétera, etcétera. Y como sabéis, estoy hablando y últimamente he traído aquí un invitado de excepción, como es mi amigo Star Matra, Josep Capel, que bueno, me ha ayudado y que es en parte el editor y gran responsable de la publicación de Retro Gaming Tales. Y hemos estado hablando en los últimos episodios, pues eso, de sus consejos, de cómo se lo monta él para escribir, qué obras ha publicado, y estamos haciendo un pequeño repaso que creo que está siendo bastante educativo y que puede aportar pues los suficientes datos. Está encendiendo un cigarro, yo estoy haciendo tiempo aquí, alargándome, os doy más datos de la cuenta. Puedes interrumpir cuando quieras. Sí, no pasa nada, no quiero fastidiarlo. Estamos en un parque, estamos en el aire libre, no hay niños cerca, no hay de hecho ni uno a quizás 500 metros a la redonda. Estamos dando, estamos ubicando a los oyentes, estamos en un parque en verano, estamos a gusto aquí. Os voy a dar más detalles, una cosa que me ha parecido curiosa. Le he dicho, ¿me puedes invitar una cerveza? Y me ha traído una cerveza de medio litro, vamos a decir la verdad. No es de medio litro. Esta cerveza es de medio litro. No es medio litro. Esto no, es medio... ¿Cuánto es 500 centilitros. Esto es de medio litro. Esto pues vaya pequeñita, ¿no? Qué pequeñita, vale. Y luego, eso no es todo, sino él se ha traído, amigos, un pequeño detalle es mi gran super secreto. Humorístico, lo vamos a desvelar hoy aquí, porque me ha parecido... razón, después explicaremos por qué. Me ha parecido curioso a mí. Se ha traído una Coca-Cola que se ha comprado y una lata de Red Bull. Que yo he pensado, pues será para luego, no sé, o para un familiar. Entonces ha mezclado la Coca-Cola con el Red Bull. Sí, señor. Explícanos un poco. Los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, tengo el conocimiento de que mezclan whisky con Red Bull. Desconozco el porqué de este brebaje, de esta Esto mezcla. lo he hecho yo, o sea, no lo hacían los jóvenes. Bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué whisky con Red Bull? Yo, mira, voy a confesar ¿Qué ahora. sabor tiene whisky con Red Bull? Yo voy a confesar, yo soy uno de los pioneros de Red Bull en este país. Esto te va a sorprender. Y esto, disculpad el off-topic. Si quieres, te explico de dónde viene la marca Red Bull también. Yo te voy a dar mi versión porque de verdad, mira, yo trabajaba de transportista hace muchísimos años, antes de ser escritor, fuera de bromas. Yo trabajaba de transportista y en ocasiones hacíamos eventos. Por ejemplo, íbamos a Luz de Gas, llevábamos pues algunas tarimas, bebidas, pues hacían diferentes eventos y tal. Y entonces me acuerdo que de repente, brevemente, porque ha surgido el tema, no es de lo que va este podcast, pero apareció una marca Red Bull. Estoy hablando de año, 93, quizás. Sí, puede ser, sí. O hace muchos años, después, a partir del 95, diría. Te digo más, eso lo distribuía en España al principio Soberano. Sí. No sé si lo sabes, mira, me sorprende que lo sepas. Sí, Entonces, nosotros llevábamos cosas de Soberano perdón, si no recuerdo mal, Soberano forma parte de la Conferencia Episcopal. De hecho, tenía que ver, ahora estamos yendo mucho de madre, vamos ya. ¿Tenía que ver con Bertín Osborne o es cosa mía? ¿No es Soberano? No, algo tuvo que algo ver. Tiene que ver, ¿no? Pero no. Bueno, el caso que yo me acuerdo que yo transportaba Red Bull era cuando en España nadie sabía lo que era Red Bull. Entonces lo llevamos ahí, oye, nos tomamos uno, el amigo transportista que no y yo. Lo que era, o sea, como droga, ¿sabes? Y oye, cómo pegaba el Red Bull. Claro, el Red Bull y que era el sabor de chicle. Yo bebía, y yendo al grano, whisky con Red Bull. Sí, pero... O sea, de hecho, ahora es lo peor que puedes hacer, no lo hagáis, amigos. Ahora puede ser el 40 aniversario de la invención del calimocho. Pues oye, eso me has pillado. ¿no? Lo leí el otro día. Son temas profundos, interesantes. Fue en Bilbao que ¿cómo le llaman en Bilbao? Perdón, ahora una peña, ¿cómo les llaman? No, cuadrilla. Una cuadrilla tenían vino picado y lo mezclaron con Coca-Cola. Ellos fueron los inventores. Y son los inventores y sacaron, ha visto fotos recientemente, señores de nuestra edad, pues que claro, que inventaron el calimocho. Toma ya. Y fue un poco por el jaja, jiji, ¿no? Pero yo no acabo de entender o sea, entiendo que se mezclen las cosas, pero el sabor... Whisky con Coca-Cola. Sí, yo te voy a explicar un poco los efectos, porque yo esto lo he tomado de joven, o sea, hace muchos años ya de esto. Entonces es un problema, porque el Red Bull, como tú sabes, es hasta donde llegó cafeína, una cosa estimulante. De hecho, es un estimulante energético para deportistas. ¿Verdad? Y como todo el mundo sabe, o los oyentes estarán al tanto, claro, el alcohol, en este caso el whisky, pues es un depresor del sistema nervioso central. Entonces o algo totalmente contrario y no es muy recomendable. Entonces es algo que
te estimula y a la vez no te encuentras muy bien. Te tomas 2 o 3 cubatas de eso. Yo no lo recomiendo. Por eso es una mezcla que no... Claro, no, de verdad que una moda, al menos aquí en esta parte del Baix Llobregat, que muchos amigos lo hacían, y yo también, ibas a tomar algo, a bailar en una discoteca, y en vez de tomar un whisky con Coca-Cola, tomas un Red Bull con Coca-Cola. Sí, sí. Y yo no sé si es whisky con Red Bull. Eso, perdón. Sí, en vez de Coca-Cola... la Coca-Cola es cosa mía. Lo otro hubiera sido mejor, exacto. Lo otro hubiera sido más sano, quizás. Pero bueno, es una cosa interesante. Yo el mío es por el pelotazo. Yo sufro de dolores de cabeza continuos y siempre necesito una dosis. Soy un yonki de la cafeína. Sí. Cafeína en el sentido de la metafísica, de la física o de la química, perdón, que tiene en el cerebro. Necesito azúcar, necesito para que el cerebro. Sí, se entiende. No para que funcione mejor, sino para que me alivie el dolor. Ahora está bien. Entonces, la Coca-Cola está bien, me da cafeína. Pero cuando noto que, hostia, que como no tengo un Gelocati a la mano, le pegas. Si le meto el de esto, entonces lo mezclo. El que queda mejor, si no se te has dado cuenta, es Red visto Bull que la mezcla azúcar. La has tenido como muy concreta. Sí, ya la tengo en la medida. Te he visto como la droga administrarla bien. Red Bull sin azúcar. Amigo. Red Bull sin azúcar, no por nada, pero la mezcla curiosa de Red Bull con azúcar, que tiene un sabor más azucarado que el propio azúcar, al combinarse con la Coca-Cola, le da un sabor de Coca-Cola como Cherry Coke. Vale. Un Cherry Coke. ¿Sabes? Una cosa por la Cherry Coke de los 80. De los 90, la del anuncio de la canción Cherry Coke, que era negra y wow, Cherry Coke. Bueno, amigos, como veis, este es un podcast sobre bebidas alcohólicas, sobre cafeína, Bienvenidos al podcast de historia natural. Sobre aventurillas nuestras y batallitas que no tienen nada que ver con la literatura y con la escritura. Da energía para escribir. Si una noche te quieres quedar despierto. Después de este pequeño off-topic, y espero que lo entendáis y es un poco con sentido del humor, vamos a seguir con lo nuestro. Y estábamos con Matra. Estaba contándonos un poco cómo me ayudó un poco a publicar Retro Gaming Tales, me dio muchos consejos, me maquetó el libro, hizo el diseño y una serie de cosas que espero que le dé tiempo a explicarnos. Y nos estaba contando un poco antes su bagaje en el mundo, pues cómo se lanzó él a escribir, a publicar, y en este mundo que quiero que vosotros os metáis también, y para eso hago este podcast, de la literatura, de escribir, de autopublicar y todo esto. Por lo tanto, Matra, nos habíamos quedado en el libro de Game Boy que publicaste. Sí, señor. Y después, si no recuerdo mal, vinieron el Te Acuerdas volumen 1, Te Acuerdas volumen 2, también un Tour de Force, que yo les llamo, que son este tipo de libros que tienen muy poco texto. O sea, de hecho, este libro, estos dos libros eran libritos pequeñitos, también de tamaño de A5. La portada era como los libros ahora te lo diré, ¿no? De Anaya, ¿no? ¿De Santillana era? Santillana. Vacaciones Santillana, ¿no? Santillana, pues el libro de naturales, el libro de... el que tenía los círculos concéntricos. Sí, él ha dicho el Te Acuerdas, y para los oyentes ponerlos un poco más en situación, pues son esos libros un poco, pues como el nombre indica, pues nostálgicos, sí, como... De músicas... de temas musicales de los años 80, la Heidi, Mazinger Z, Marco, Buenas noches señor monstruo, canciones de Parchís, y en una página tenías la portada, los lyrics y la portada, ¿verdad? El vinilo, y en la otra la letra y dos códigos, dos QRs. Los QRs con los lyrics. Uno que te enlazaba al vídeo de YouTube y otra que te enlazaba a la canción de Spotify. ¿Cuántas páginas tenían estos libros? Estas eran poquitas. Estas 90 páginas, 80, ¿no? Algo así, sí, cada uno. ¿Verdad? Sí. Estaba muy bien porque era divertido. Estos sigue que siguen a la venta, están disponibles en manodefriki.com. ¿Les quedan? Esto vale. Les quedan. Pondré el enlace en la descripción. Estos los tienen seguros. ¿Qué valían estos libros, Matra, te acuerdas? No sé si eran 10 o 12 euros. Eran nada. Vale. También, como de la misma forma son que el en otro. Color, entiendo. Sí, son muy chulos, son muy cucos. O sea, curiosamente... las veces que lo he puesto a la venta en directo, en eventos y tal... son libros que se venden fácil, ¿no? Las mujeres. ¿Por qué? ¿Sí? No lo sé. O sea, las mujeres son las que se atraen más, las que... Quizás porque Qué curioso, ¿no? el hombre medio como se avergüenza de haber estudiado. Esa nostalgia, ¿no? Es como, oye, yo no era empollón. Y yo, oye, pues sí, a mí me gusta ver al cole, oye, no sé qué. Y las mujeres son las que, hostia, se lo compran, sobre todo con las que son madres. Qué curioso, para tío. contarlos con los niños. Y claro, eso es lo que... Esta era mi intención, ¿no? Es, como hemos comentado en episodios anteriores, que sea el lector el que el libro lo haga suyo. Entonces, ver una joven o una señora, no importa la edad... Bueno, para mí todas empiezan a ser jóvenes ya. Con estas edades que tenemos, Empiezan a ser jóvenes todas. Que diga, voy a comprarme un libro para con mi niño y con el móvil, vamos a cantar las canciones que yo cantaba de pequeña. Entonces, estuvo bien. También fue un poco la excusa, lo he de reconocer, que yo siempre he querido tener una sinfonola, una jukebox.
Desde aquí, si alguien tiene alguna de estas que se quiere ven donarla, los se ponga en contacto con nosotros. pues oye, yo estupendo. Yo quiero una sinfonola de estas que se ven los discos. De esas que ponías. Una sinfonola, para que no lo sepan lo que es una máquina que había en los bares, en las salas de fiesta, que tú introducías una moneda y seleccionabas una canción. Entonces dentro había un tocadiscos literal con un discos brazo de vinilo y agarraba uno de los discos, pum, visualmente lo veías, cómo lo ponía. Y era también es la magia de cómo lo ubicaba. Exacto. Sí, a mí. Y yo siempre he querido tener una sinfonola. Bueno, pues ya la tendré, espero, si Dios quiere, pues ya la tendré. Y cuando he podido, o me ha dado el venazo, o lo he encontrado, mira, se me ha ocurrido, he ido comprando vinilos, singles de 7 pulgadas, de canciones que a mí me gustan. Sean pues de Meat Loaf, sean de Bonnie Tyler, sean de Mike Oldfield, sean de lo que sean, ¿no? O sea, temas así de los 80 que a mí son canciones muy concretas que a mí me gustan y las compraba. Y casualmente, al contrario de lo que opina, lo que opina la tendencia popular, había muchos temazos de canciones de los 80 de dibujos animados. O sea, Pero ¿eso es cierto o es parte de nuestra nostalgia? No, es cierto. ¿Sí? O sea, tú ahora escuchas... Yo de verdad que sabes que de música soy un auténtico negado, pero siempre he pensado, pues en ocasiones, yo qué sé, pues D'Artagnan y los 3 mosqueperros. Sí. O yo qué sé, Heidi, o cosas que me vengan a la Sí, cabeza. sí. O en ocasiones temas que hacía Parchís o grupos Sí. conocidos. ¿Hasta qué punto eran buenos o hasta qué Ajá. punto es nuestra infancia que nos... Por norma general, el Yo te pregunto. el 98% de ocasiones es esto. Es muy fácil. Hoy en día, tú pones pones la banda sonora del Señor de los Anillos y a la gente le encanta, porque es el Señor de los Anillos. Si tú a esa banda sonora le quitas las imágenes, es una música normal. Hay mucha otra música Buena, céltica, ya. muchísima mejor. La Mackenzie, por ejemplo, no me acuerdo del nombre de pila, una cantante irlandesa, es tipo Enya, para entendernos, tenía unas composiciones excelentes, extremadamente excelentes. Pero como es el Señor de los Anillos, pues Sí, ¿qué siempre pasa eso, ¿no? influye. La canción de Heidi, la canción de Marco, no, pero tú escuchas Ru el Pequeño Cid, tú escuchas Sandokan, tú escuchas Orthoway, y son temazos. Orthoway y Sandokan eran de los Onion Bros, ¿no? Onion Boys, no sé, eran Onion Boys o Onion Bros. Hostia, Sandokan eran dos italianos. Sandokan es Pulp, hermanos. o sea, sí, y eran un tema, o sea, a nivel musical, tú lo sacas de la imagen visual que tenemos de la serie de televisión y es increíble. Es igual que Star Wars. Star Wars, tú le sacas la fantavisión, tema de Star Wars, le sacas el tema solo de música, luz, y la música se te pone la piel de gallina independientemente de las imágenes. Pues había muchas eso series contradice lo que has dicho del Señor de los Anillos, ¿eh? Yo no, creo. yo digo que a la gente, porque la música de Star Wars, Sí. independientemente de las imágenes, es buena. La del Señor de los Anillos No. a la gente le gusta porque es del Señor de los Anillos. Vale. Sí. Si tú le quitas las imágenes... Alguien te podría decir que podría pasar lo mismo, ¿eh? Sí, pero a lo no. mejor no yo, pero no algún pasa. algún de verdad. oyente sí. No, porque estamos viendo gente de Star Wars, por eso pongo Star Wars, porque es de diferentes generaciones. Te podía haber hecho Superman, pero Superman podía ser más discutible, porque Superman es muy reconocible. Y John Williams Demasiado, también, ¿no? Entonces, sí. sería muy de el tío que vuela, el tío de la capa. En cambio, Star Wars, no solo el tema principal de Star Wars, todas las canciones de Star Wars, hostia, las oyes y dices, hostia, es que aparte de la carga emocional que llevan detrás, es un temazo, ¿no? Está muy compuesto. Y canciones pues como la de Rui, que era de Juan Pardo. O Don Quijote. Sí. No, Quijote era de... no recuerdo. No, Rui, las dos eran de Juan Pardo, si no recuerdo mal. Sí, Don Quijote creo que también. Creo que también. O sea, eran composiciones de Juan Pardo. Flipas, o sea, dices, hostia, estamos hablando... Claro, tú dices, Matra, Juan Pardo, ¿tú te estás dando cuenta que tendiste a hacer libros más visuales, más relacionados con tu... Porque tú has trabajado de maquetador, de diseñador gráfico. Entonces tú ahí, que no es nada malo, pero mezclaste el tema de escribir, porque los libros tenían algo de texto, con maquetación. Ahí, claro, porque eso no si repasan episodios anteriores, estarán viendo que hay una serie de libros en los que tú te centras un poco más en esa mezcla, ¿no? Que no es nada malo, ¿eh? Y a mí me gustaría por eso hay que hacer un libro visual. Claro, la pregunta es que me has hecho es ¿qué libros tienes publicados? No cuántos libros has escrito. No, sí es correcto, claro, es correcto. O sea, los libros escritos son avancemos. ¿Qué más libros vinieron después? Y pues igual me dejó alguno, pero no me acuerdo. De verdad, porque te lo recuerdo ya. No, bueno, sí, estaba. Sí, hay alguno por ahí, de Star Trek Magazine, está el de Sherlock Holmes, por ejemplo, que revisa todos los juegos de Sherlock Holmes visitados
en la época que se hicieron, no la novela. O sea, comentando, este videojuego está basado en la novela, no está basado el personaje, por qué salió en CD, por Es qué un salió de libro esta manera. que repasa todos los Todos juegos. los videojuegos que sacaron hasta el 2020. Hasta cuando salió, algo así, claro, sí. Está publicado con Starte Magazine, con el amigo Ferran González. Diferentes, está disponible, ¿no? Yo tengo también. Sí, y es eso, te puede gustar Sherlock Holmes y te pueden ¿Cuánto gustar los tardaste en videojuegos. escribir ese libro? Ese pues también poco, es que yo tardo muy poco en escribir. O sea, cuando me meto, como sé lo que es, en este libro tardé más jugando a cada videojuego. Porque había juegos que no conocías. Claro, hombre, no había jugado a todos, pero en jugarlos y en ver vídeos de ver cómo otra gente había hecho otras cosas. Porque la mayoría de videojuegos de Sherlock Holmes son conversacionales, son aventuras, ponen clic, son cosas más pausadas. Entonces, claro, yo había jugado, pero bueno, voy a volverlos a jugar, a ver lo que había experimentado, unos los descubrí y luego voy a ver también otra gente cómo ha hecho esto, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras a la hora de crear un libro así, más a nivel documental, aunque evidentemente vuelcas tus experiencias personales y tu opinión y tal, con libros más de ficción pura, de los que hablaremos ahora? Sí, claro, ¿no? Y que lo complicado es la documentación, que si quieres ser radicalmente fiel o quieres poner un dato histórico, no solo tienes que encontrarlo, tienes que verificarlo y requete verificarlo. No te puedes, no sé si lo decíamos antes o el episodio anterior, que no te puedes fiar de Google. Google te da informaciones que son las que él quiere. Son las informaciones que da toda la gente. O sea, mucha gente da cosas por supuestas y creen que cuando no lo son. Pero pueden ser cosas inocentes, ¿eh? O sea, pueden ser cosas de, yo pensaba, porque he oído siempre yo que... No. Entonces, solo falta que te venga alguien. Por ejemplo, una pregunta que me... ¿Elemental, querido Watson, se dice en Sherlock Holmes o no? Literalmente no. Correcto. O sea, elemental, querido Watson, o sea, elemental, querido Watson, no. Él dice, esto es una cosa elemental, Watson, pero eso querido. nunca lo dice, ¿eh? Pero yo creía que nunca. sí. No, claro. Me he leído solo dos de Sherlock Holmes. Porque en las películas salía. Lo dijeron en una de las películas con el Peter Rathbone. Es curioso, viene al caso de lo que dices, y a partir de allí... ¿Qué cosas que el saber popular cree que es así? O, por ejemplo, Afrodita nunca dijo pechos fuera. Pechos fuera nunca lo dijo. Pero eso yo me resisto a creerlo, ¿eh? Yo también. Pero sé que es verdad. Dijo una palabra, no lo dice exactamente. Merecería haberlo dicho. Dice otra cosa. Claro, él era el fuego de pecho y misiles fuera y tal, y eso se convirtió en el que todos tenemos en mente que lo dijeron. Pero volvamos al hilo. O sea, Sherlock Holmes, el libro pues muy interesante también de videojuegos. Son libros que yo quiero hacer algo así, a nivel pues libros más de ensayo, en este caso, por ejemplo, videojuegos. O mira, te voy a decir una cosa que no te he dicho quizás, y a los oyentes tampoco. Un libro de cine, ¿no? Un libro, por ejemplo, sobre X director o un género de películas que me guste, hacer un libro pues un poco eso a nivel documentación, a nivel pues dar también mi opinión en parte quizás, y me gustaría ese tipo de libros, ¿no? Lo que dice que necesitas volver a ver películas, documentarte, claro. Es otro tipo de publicaciones muy interesantes. Que es lo mismo que si tú quieres escribir sobre tu viaje a Francia, claro, tienes que haber viajado a Francia, y luego cuando llegas a casa coges la guía de viajes. Si no, te pasan cosas como el Código Da Vinci, que el tío llega en tren a Andorra. Bueno, en un universo paralelo. Cuando no hay tren en Andorra. Es una ucronía. Sí, pero sucede... Esto es un catacroc para el lector, porque el lector tú cuenta que tú le estás invitando, le estás acompañando que entre en tu mundo y le estás dando una nueva fantasía. Si de repente ve que eso es mentira, se indigna, se enfada. No puedes engañarle. Sí, eso lo hablamos en otro episodio, creo que... Puedes hay que crear, o hay que tratar de crear un hack a la mente del lector. No es tonto, el lector no tienes que tratarlo de tonto. En el buen sentido, crear un hack como que eso está sucediendo de verdad, ¿no? Sí, tiene que creérselo. Entonces puede haber algo, un error nuestro, y yo, el primero que soy escritor novel, que le saque al lector, ¿no? Sí, y puede ser por esto... Lo sacas, lo pierdes. Correcto. Y se va a acordar de eso, va a decir, vaya mierda de libro. ¿Vale? Esto nos ha pasado mucho, lo comentábamos hace unos días con los libros de Luis Ledesma, ¿Les Luis? ¿O Iván? Sí, no, de Paco de... Francisco Ledesma. Martínez Ledesma, sí. Francisco Martínez de Ledesma. Silver Kane. Las novelas suyas, las historias, los libros firmados como Ledesma, los de la serie Méndez, para entendernos. Sí, algunos de ellos. Del detective Méndez, de policía Méndez. Yo le comentaba, digo, hostia, el último que me he leído, llega Méndez y se encuentra un cadáver. Qué puta casualidad que en un sitio que él no tenía que estar allí se encuentre un cadáver. Estamos hablando de unas cosas que no le gustaron. ¿no? Que digas que el policía se lo encuentra en una casa. Te saca. O sea, que el tío llega a una casa y encuentra un cadáver porque es su trabajo, su oficio, lo aceptas. Pero que sea casualmente el protagonista de 4 historias, que a la quinta o la cuarta o la quinta, se encuentre un cadáver en un sitio que no tenía que estar. A mí ya a la tercera página me sacó.
ya me expulsó. Y digo, hostia. O que en el personaje secundario, no me acuerdo cómo se llama, un compañero que le pasan 1000 historias, que es andaluz, que esté hablando o tú ves escrito en castellano, y a la tercera con acento andaluz. Sí, es un personaje del Poble Sec, creo. Claro, y me lo he leído más recientemente que él. Y luego sí. vuelve otra vez a hablar en castellano. Esto es muy máquina baja, es muy más. Sí, pero claro, si hablas así, lo haces siempre, desde el principio. Claro, de repente dices, hostia, es como cuando te cambian un actor en una serie. Aquí hay algo raro, sí, ¿sabes? sí. O sea, que se te cambian un Matra, James Bond, de Sherlock Holmes, ¿dónde pasaste? De Sherlock Holmes pasé, si no recuerdo mal, a... Pero tú eras rico ya en esa época de tanto escribir libros, ¿no? Rico y millonario era, sí. Pero ahora fuera broma, ¿cómo en ese momento llevas publicados cuántos libros? ¿5 libros? Ya ni me acuerdo, los he perdido la cuenta. Hemos perdido la cuenta. 4, se había conseguido 8, 10... ¿El tema económico cómo está? No mal, solo para que recupere la pasta y ganar algo. Ganar 1000, 2000. O sea, te habías publicado ahí con editorial y autopublicación. Sí. ¿Y no rinde mucho económicamente? No, tienes que vender mucho. O sea, tú cuenta, por ejemplo, eso también consejos para los que nos están oyendo, que, a ver, cada editorial es un mundo, ¿eh? O sea, ya que lo tengan en cuenta. Que normalmente te dan sobre un 5%, un 2, un 6. Un 7, ¿verdad? He oído un 10. Del precio de venta del libro. O sea, por eso los escritores se quejan de, oye, que yo por cada libro que vende en el FNAC, en el Corte Inglés, en Casa del Libro, en Amazon, por 20 euros, yo me quedo el 7% con suerte. Y impuestos ya quitados, ¿no? Por ejemplo, el IVA, que es el 4, en España. Pero luego tú tienes que declarar a Hacienda como incremento de patrimonio, evidentemente. Como un pago, como una nómina. O sea, te pagan. Por ejemplo, si un libro vale 20 euros, como Retro Gaming Tales, por yo hacerme una idea, ¿eh? Sí. Si, por ejemplo, una librería tiene el 30% de beneficio, que es lo habitual, creo. Sí, 20-30, depende de la librería. Sí, exacto. Y quitando el IVA, ¿cuánto le quedarían, en este caso, a la editorial? Si Retro Gaming Tales lo hubiera publicado una editorial. Si una editorial... Pues si el libro, por ejemplo, son... Imagínate, vamos a poner para redondear, le cuesta 15 a la... Voy a sacar la calculadora. Sí, no pasa nada, yo te doy tiempo y tal. Improvisando a tope. A tope. Y como imagínate que le cuesta 15 neto a la librería. La librería gana 5. O pon que le cuesta... No, o sea, pongamos a la venta que está a 20 euros. Está a 20 euros. 20 euros, dame datos para los oyentes que se hagan una idea. Vamos a hacer 100. Dígame. La librería se queda 6 euros. Bien hecho por ello, euros. Oye. Estupendo, vale. Tenemos que el libro valía 20, ¿vale? Sí. Se quedan 14. Vale. De estos, el IVA, porque claro, yo le he dado factura. No, esto es aparte. Del 20, la editorial pon que te dé el 7%. ¿Vale? Pues muy bien. La editorial te da 1,40 € por libro vendido. Pero es que te da menos, creo, Matra, porque te da, escúchame. Te da la librería, no la editorial. Perdón, vale. La editorial. Es que luego tu editorial tiene que quitar el IVA y el IRPF. Ya, pero se lo quitan antes. O sea, ahora estamos hablando con cifras absolutas. Ahora estamos hablando de un libro que vale 20 más experiencia euros, que yo, claro. Que yo soy tu editor. Supongamos que yo soy tu editor y me estoy forrando contigo a tu costa. Cada libro, para que nos entendamos, cada libro, tú has ganado 1,4 de tu libro. No, tú como autor. Yo como autor, has ganado 1,40 €. Valía 20 y he ganado 1,4. Vale, entonces yo de los 20 que estamos vendiendo eran 20 euros, menos los 1,40 que te doy yo a ti. Sí, me gusta un nombre de matemáticas. Los 6 que le doy a la librería, que se lo merece. Distribuidora, son 12,60. Vale. De estos 12,60 le he de quitar los gastos de producción, IVAs, impuestos, ¿Y el IRPF? Sí, pero es que es el IRPF de tu libro, de fulanito, el de menganito. Exacto, y el de tal. Y el IVA y todo. Claro. Vale. Pero hablando en números absolutos. ¿Cuánto le quedarían? Yo como editor, más o menos. Yo como editor de momento me quedan 12,60 €. Pues tienes que quitar los gastos de producción. Los gastos de producción. De imprenta, de todo. De imprenta. Si el gasto de producción me ha costado, yo qué sé, 8 €, pues si le restamos 8 €, yo a tu costa, por cada libro vendido, gano 4,60. Vale. Y tú, que eres el autor, 1,40. Le da la risa, no lo veis, pero le da la risa. A ver, estamos en plan improvisando, en plan broma, amigo, ya lo veis, pero ¿tú crees que de verdad le costaría 8 euros de imprenta? Depende. Depende, lo que decíamos también en un episodio anterior, depende de dónde vayas, los precios van a variar muchísimo. Vale. Muchísimo. A ver, esto está bien para tener una imagen. Yo lo recomiendo mucho, es insistir mucho y patearse mucho. A ver, ni estamos criminalizando ni a unos ni a otros. No, pero que... Todo fuera de broma, son parte de un sistema y también, si no existe la librería... Que no todo el monte es orégano, ¿eh? Claro, igual no se vende porque esa librería también, y yo he tenido negocio, tú lo sabes, hay que pagar un alquiler, una serie de personal, de historias... Igual que el editor igual apuesta por tu libro. Claro, el editor apostará en envíos, en promoción, en publicidad,
tiempo perdido para contactar con las librerías, enviar los El paquetes editor a tiene a las lo mejor una librerías. SL o es Sí, autónomo, tiene que pagar una serie de impuestos. Que no solo tendrá tu libro, tendrá Tendrá varios. más. Claro, pero él hará más promoción al libro que más vende, evidentemente. Si tú no eres nadie o eres un desconocido y tiene otro autor que vende mucho más, pues bueno, claro, él le dará más énfasis al otro para ganar más dinero, evidentemente. No es que te quiera menos, es que dice, oye, es que, coño, con el otro gano más. Es como en cualquier negocio, ¿eh? Después Por eso, según como al principio es recomendable la autoedición, porque aparte que ganas más, también trabajas más, evidentemente, pero bueno, lo tienes todo mucho más controlado, eres más consciente de lo que vale cada cosa. Sí, sí. Lo que pasa es que también, Matra, yo no sé, porque yo te he pedido mucho consejo a ti, esto me parece raro hablar esto en público contigo, ¿no? Pero también la autoedición ganas más si también alguien te puede comprar. Pero hay personas que si no se lo edita esa editorial, nadie lo conoce. A mí me conoce muy poca gente, pero alguien me conoce gracias a ti, amigos como a Sega Saturno, a Gaikan o a diferentes proyectos que tengo, he podido vender X libros. Pero si no, quizás una persona que no tenga ninguna comunidad detrás... Ahí está cuando entramos en describir lo que quieres y muy entrecomillado lo que debes. Si tú ahora estamos en Cornellá, por ejemplo, yo desconozco el tema Cornellá, pero imaginemos, yo si quisiera escribir un libro para vender, haría un libro que transcurriera en Cornellá y incluso me atrevería a ir a la oficina de turismo o ir al ayuntamiento o ir al periódico local, decir, oye, mira, he escrito una novelita, he escrito un libro que transcurre en Cornellá. Y bueno, tendrás, incluso el ayuntamiento te puede ceder un espacio y decir, pues mira, regálame, te compro 20 para tener en la biblioteca, o regálame no, te compro tantos para regalar a tal gente tal. Te das a conocer a nivel básico. Local, digamos, ¿no? En este caso. Local. Es como si tú estás en internet, pues claro, tú lo primero que tienes es, si estás en un foro, pues claro, es la gente de tu foro. Pero claro, también es un engaño, porque como decía, también es una cosa endogámica. Porque en este foro, o en este canal, si hay 500 personas y sois 20 autores, las otras 480 van a decir, hostia, tenemos que estar comprando siempre los libros de estos dos. Matra, yo creo que no eres consciente un poco que tú hasta cierto punto eres conocido en una comunidad concreta. No, si tú sacas un libro como el de Game Boy y tal, y tú ibas a eventos, la gente te conoce, llevas años en esto, no te estoy diciendo que seas ultra popular, ni tú me entiendes, pero ya... Voy a mi mercado. Claro, algo manejas, entonces yo lo digo por algún oyente estará diciendo... capullos, yo si escribo un libro y me lo publico, no voy a... Me lo autopublico, lo tengo muy difícil. Es lo que la gente tiene que ser consciente, de que no son populares. Eso también es como siempre. O sea, hay que crear comunidad y si no, en ocasiones, es muy fácil. Ponerse en manos de una editorial, si la editorial te lo acepta, puede ser bueno. Puede ser bueno en un principio. Si el libro es bueno y a lo mejor es una persona que no tiene ningún tipo de podcast, foro, no sé, contactos, aunque sean básicos como los nuestros o lo que sea, piensa que nadie lo conoce. Entonces, si una editorial que publica sobre cine y ese hombre ha hecho un libro de cine es bueno, puede ser que venda algo. Pero de otra manera no vendería nada. No, pero es que aquí entonces la editorial tú igual ganarás, pues ¿qué ganarás? 1.000 euros. Que no está mal, ¿eh? No está mal. Ya. Pero dices, hostia, depende si lo haces. Tú dices, bueno, yo lo hago y me da igual si se vende o no. Yo lo hago porque quiero que me sirva de currículum para hacer un poco. Sí, es que, exacto. De lo que estoy haciendo. Esto nos daría para otro podcast. Esto es porque picar piedra. Sí, hay personas también que por el hecho de publicar el libro, que es muy pues loable y decente, ya están contentos. Entonces dices, aunque no gane nada, o incluso aunque pierda X, estoy contento. En caso de autopublicar y invertir en el libro, como hemos hablado. Lo bonito es que eso lo lea los demás. Claro, que llegue alguien. Que llegue alguien pero que es verdad que esto... Hay muchos matices. Matra, ¿en qué libro estamos? Yo he perdido la cuenta ya. Pues ya no lo sé. Yo creo, te voy a decir una cosa. Creo que eres mejor escribiendo ficción, porque he leído casi todos tus libros y creo que estás, y ahora que no nos escucha nadie aquí, estás un poco desaprovechado en cuanto a la ficción. Pues no te digo que no. Hombre, menos mal, que me da la razón. No, en serio. Porque en libros como los que hemos hablado, Legend of Konami, el de Game Boy, libros de Sherlock Holmes, libros más, son un poco más de ensayos, de documentación, que están muy bien, si es que son muy interesantes, pero yo, por ejemplo, personalmente también, a mí me gusta más la ficción, y este hombre tiene una cabeza más loca, una mente más dispersa, vamos a decir, perversa, dispersa, y creo que en ficción puede rendir más, y él ha escrito algo de ficción. No sé si es el siguiente libro o hay uno antes. Igual hay alguno por el medio, pero vamos directos ya. Venga, vamos a... Yo aquí haría el gran apunte. Venga, va. Lo que he escrito son bolsilibros, novelitas de bolsillo, pocketbooks, buquetirs, novelitas pequeñitas, de tamaño A6, 96 páginas, que eran unos 20 folios, ¿no? Una cosa así, que no sé, no recuerdo mal.
eso considerado libro, pues sería muy pretencioso. Bueno, ahí, para que los oyentes también ponerlos en situación, esto es un poco complicado porque son libros cortos, como está diciendo, porque hay gente que bolsilibros les puede sonar a chino, o pocketbooks, o lo como ha denominado, que lo ha explicado bastante bien, pero está, yo diría, Matra, porque esto siempre es difícil considerar dónde están las barreras y los límites, está entre un relato corto, una novelette, una novella. Está ahí, no es una novela, porque una novela más o menos es un estándar que mínimo se considera unas 50.000 palabras, más o menos. Entonces estamos moviéndonos en unas 15.000, 20.000 palabras, que sería un relato corto, no corto, sino más bien largo, y estaría entre la novelette y la novela, depende de cómo lo consideremos, ¿no? Entonces, para lo que ha dicho, para los oyentes, un librito pequeño... Hay que verlo en el concepto de lo que es. O sea, no es una novela de aeropuerto, para entendernos. Sí. No es una novela de aeropuerto. Es una historia corta, larga, es difícil de describir, la verdad. Es una novela de bolsillo. Las típicas de Marcial Lafuente Estefanía, las típicas novelitas del oeste, sí. de las novelas de Aduro, las que se vendían en los kioscos, pues es eso. Es sencillamente esto, una novelita que se lee, pues bueno, yo tardo pues una media horita, 3/4 de hora quizás. Tú igual tardas 3 horas, ¿no? 2 horas y media, 3. Más. Bueno, él lee como cortocircuito, como ahí lee el libro en 2 segundos. No, a ver, son libros cortos que se leen rápido, son libritos, pequeñas novelitas, como dice él. Y esto está muy bien también porque es un homenaje, vamos a dejarlo claro, a las novelas de la literatura popular, en este caso de España, de, como ha dicho Marcial Lafuente Estefanía, westerns, esos libros pequeños de los años 50, 60, 70, ¿verdad? Sí. Estuvieron muchos años. Mucha gente de nuestra generación o parecido lo recordará quizás de los 80 con la editorial Bruguera, que fueron bastante populares. Había novelas de ciencia ficción, había diferentes colecciones, series, por así decirlo, de ciencia ficción, pues del oeste, como decimos, de acción, de espionaje, románticas, y de verdad que facturaban muchísimo y eran un poco, como decimos, literatura popular, ¿no? Eran novelas muy baratas. En esa época no había tanta facilidad, no había ebooks, no había, pues bueno, las cosas eran más complicadas y era literatura popular que eran muy baratas, se llamaban novelas de Aduro, vamos a tener que ir dejándolo. No, que me novelas de Aduro eran muy económicas para la época y bueno, es un fenómeno interesante y que el amigo Star Matra, y vamos al grano, ha hecho un homenaje a eso y ha escrito novelas, pues no voy a decir inspirándose, sino prácticamente emulando ese tipo de publicaciones, ¿no? Publicaciones pues de pocas páginas, de unas 100 páginas y publicaciones pues que con esa dinámica, ¿no? Dinámica pulp, que eran escritores en este caso patrios, españoles, que bueno, no tenían mucho tiempo, tenían que publicar mucho material. O sea, no tenían tiempo para... No tenían mucho tiempo para elaborar sus argumentos, correcto, y sus publicaciones, sino básicamente eran como mercenarios, para que me entendáis. Sí, tenían que publicar mucho, rápido y mal pagado. Porque cobraban a tanto el kilo. Cuanto más producías, más cobrabas. Exacto. Entonces eran novelas de consumo rápido, novelitas que la gente pues consumía en el autobús, consumía pues entre su trabajo, tal. Eran cosas muy interesantes, pero muy rápidas, y que no era, por así decirlo, literatura muy elaborada, ¿no? Era algo pulp, algo de consumo rápido, que hay cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas intermedias. Y cosas horrendas. Hay de todo, ¿no? Pero también el propio medio... Por norma general es muy bueno. O sea, el propio medio influía en que tenían que hacerlo muy rápido. En ocasiones tenían que hacer una novela por semana. ¿Sabes? En ocasiones hubo una diferencia de número de páginas, Matra. No queremos ahondar mucho en bolsilibros, haríamos otro programa sobre esto. El estándar, digamos, español Bruguera en 96. 96. Se acabó instaurando, era 128, ¿eh? Pero Bruguera se acabó instaurando Se acabó en 96 porque recortaron costes y tal. El estándar básico eran 96 paginitas. Jim Davis, amigos. Jim Davis, sí señor. Jim Davis, a lo que íbamos, a lo que vamos. Acordaos de este nombre, Jim Davis. Jim Davis, algunos pensaréis en Garfield, o ahora hablamos de ello, pensaréis en otra cosa que no debéis pensar. Es verdad. Pero Jim Davis es el acercamiento, el personaje de Matra, su colección de novelas de acción, como un homenaje a los bolsilibros, pues eso, del pulp, en este caso patrio, español y un poco internacional, ¿por qué no? También había novelas dim novels y novelas americanas, novelas inglesas, de este tipo de publicaciones no baratas. Pulp Fiction, sin ir más lejos, de Quentin Tarantino, es un buen caso conocido, un homenaje también. Y Jim Davis, ¿qué es Jim Davis y cómo escribiste? Cuéntanos un poco, Matra. Pues para no extenderme, que ya sabes que me enrollo como una persiana, ya es una deuda
conmigo mismo que tenía y con una pequeña broma que tenía con un amigo. Yo leía unas novelitas que era el protagonista era Indiana James, no Jones, Indiana James. James era James. Y bueno, eso le daba el cachondeo de que la gente le decía, pero tú qué te has pensado que es, ¿no? O sea, era como una especie de Indiana Jones en los 80. Sí, eran unos 90. bolsilibros, eran bolsilibros de Astri Editorial, muy de mediados de los 80. Sí, de los 80, mitad y de los era 80. claramente un rip-off de Indiana Jones, sin problemas. Sí. Que era un señor, pues era coetáneo de 1980 y se veía envuelto en mil circunstancias, pues secuestro. Era como un Indiana Jones sin censura o algo así. Sí, o sea, como una especie de Magnum, más Equipo A, más el Coche Fantástico, era más Galáctica incluso. Lo recomendamos. O sea, como un James Bond ido de olla, ¿sabes? Sí, algo es Indiana Jones, risa, pero pasado de vueltas. Exagerado, era esto, o sea, un exploitation. Indiana James, sí. De un rip-off, exploitation, sí. Un aventurero que daba la casualidad que se llamaba Indiana porque había participado en las 24 horas de Indianápolis, le habían puesto el sobrenombre de Indiana y su apellido era James. Entonces la gente le llamaba Indiana James. Pero claro, al ser Indiana y como estaban de moda las películas de Indiana Jones, pues cada vez que se veía en una situación, ¿tú cómo te llamas? Ay, Dios, James. ¿Qué de pila? Indiana. Sí, claro, ya, sí. Y yo Harrison Ford, no te jode, tal. Sale, no Harrison Ford, sino algo parecido. ¿Te acuerdas? Sí. Esto... Ford Harrison era... Mira, ¿tú te acuerdas? Estas novelitas de Indiana James tenían una cosa muy particular que los oyentes, no sé si saben, es que daban mucho cliffhanger, te dejaban ahí enganchadas. Sí. Y es lo que vamos a hacer en este podcast, porque llevamos 35 minutos. Vamos a dejar un poco el cliffhanger, si nos lo permitís. Y vamos a recuperar en breve, porque vamos a seguir hablando de estas novelitas de Indiana James. Vamos a seguir hablando de Jim Davis y cómo estas novelitas inspiraron al amigo Matra a por fin escribir ficción y a escribir nada menos que 5 libros de este personaje. Bueno, 5 de momento. Y lo que vendrá. Y lo que vendrá más adelante. En el próximo episodio hablaremos de política. Exactamente, vamos a hablar de acción, de pulp, de bolsilibros, de Indiana James y de recuperar un poco pues ese tipo de literatura, ¿no? Literatura un poco del pueblo, literatura para divertirnos, literatura muy interesante al fin y al cabo, y también aquí en este podcast, desde el punto de vista de escribir, una literatura muy interesante, ¿no? Ya hablaremos más detalles, escribir rápido, escribir algo atractivo y que enganche, ya hablaremos. Vamos a dejarlo aquí, en este cliffhanger, y continuamos en breve. ¿Vale, Matra? Muy bien. Besitos. Hay que ver cómo te exploto. ¿Cuántos programas llevas aquí ya? 28 y medio. Hay que ver, pasaré. Este podcast lo va a hacer el amigo Star en breve. Ya vamos a dejar esto aquí. cabe en una cinta de 90 minutos, una Sí, TDK. sí. Esto, la grabadora nos dije que nos deja grabar una hora más, no más. O sea, ya estamos llegando al final. Muchas gracias por escuchar esto y bueno, continuamos aquí en este podcast que era de Retro Gaming Tales, pero cómo escribir, de la vida de Matra, de las vicisitudes a la hora de ser autor. Nada, fuera de bromas, espero que os parezca interesante y volvemos en el siguiente. Un abrazo, amigos, y muchas gracias. Besitos. Hasta otra.
Buenas amigos, bienvenidos de nuevo a este podcast sobre escritura. Voy a empezar de nuevo, estoy borracho, ¿eh? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a este podcast sobre escritura. Bienvenidos de nuevo a Retro.